La educación como práctica de la libertad, por Paulo Freire. 5. La sociedad brasileña en transición. El concepto de las relaciones de la esfera puramente humana guarda en sí, como veremos, connotaciones de pluralidad, trascendencia, crítica, consecuencia y temporalidad. Las relaciones que el hombre traba en el mundo con el mundo, personales, impersonales, corpóreas e incorpóreas, presentan tales características que las diferencian claramente en meros contactos, típicos de la esfera animal. Entendemos que, para el hombre, el mundo es una realidad objetiva, independiente de él, posible de ser conocida. Sin embargo, es fundamental partir de la idea de que el hombre es un ser de relaciones y no sólo de contactos. No sólo está en el mundo, sino con el mundo. De su apertura a la realidad, de donde surge el ser de relaciones que es, resulta esto que llamamos estar con el mundo. Hay una pluralidad en las relaciones del hombre con el mundo, en la medida en que responde a la amplia variedad de sus desafíos, en que se agota en un solo tipo ya establecido de respuesta. Su pluralidad no se da frente a los diferentes desafíos que parten de su contexto, sino frente a un mismo desafío. En el juego constante de sus respuestas, se altera en el propio acto de responder. Se organiza, elige la mejor respuesta, se prueba, actúa, hace todo eso con la certeza de quien usa una herramienta, con la conciencia de quien está delante de algo que lo desafía. En las relaciones que el hombre establece con el mundo, existe, por eso mismo, una forma plural dentro de la propia singularidad, y existe también una nota de crítica. La captación de los datos objetivos de su realidad, como de los lazos que unen un dato con otro o un hecho con otro, es naturalmente crítica, por ello reflexiva y no refleja, como se daría en la esfera de los contactos. Por otro lado, el hombre, y solamente él, es capaz de trascender. Su trascendencia se acrecienta no sólo en su cualidad espiritual, en el sentido en que la estudia Erich Kahler. No es exclusivamente la transitividad de su conciencia lo que le permite autoobjetivarse y a partir de ahí reconocer órbitas existenciales diferentes, distinguir un yo de un no yo. Su trascendencia para nosotros se basa también en la raíz de su finitud, en la conciencia que tiene de esta finitud, del ser inacabado que es y cuya plenitud se halla en la unión con su Creador. Unión que por la propia esencia jamás será de dominación o de domesticación, sino siempre de liberación. De ahí que la religión, religare, que encarna este sentido trascendental de las relaciones del hombre, jamás debe ser un instrumento de su alienación. Exactamente por ser finito e indigente, tiene el hombre, en la trascendencia por el amor, la posibilidad de retornar a su fuente, que lo libera. En el acto de discernir por qué existe y no sólo por qué vive, se halla la raíz del descubrimiento de su temporalidad, que comienza precisamente cuando, traspasando el tiempo en cierta forma entonces unidimensional, comprende el ayer, reconoce el hoy y descubre el mañana. En la historia de su cultura, uno de sus primeros discernimientos será el del tiempo, el de la dimensionalidad del tiempo. El exceso de tiempo en el cual vivía el hombre de las culturas iletradas perjudicaba su propia temporalidad, que conoce mediante el discernimiento a que ya nos referimos y con la conciencia de esa temporalidad, la de su historicidad. El gato no tiene historicidad, debido a su incapacidad de emerger del tiempo, de discernir y trascender. Por lo tanto, se mantiene ahogado en un tiempo totalmente unidimensional, un hoy constante, de quien no tiene conciencia. El hombre existe, existere, en el tiempo. Está dentro, está fuera, hereda, incorpora, modifica, porque no está preso de un tiempo reducido, en un hoy permanente que lo abruma. Emerge de él, se moja en él, se hace temporal. En la medida en que emerge del tiempo, liberándose de su unidimensionalidad, discerniéndola, sus relaciones con el mundo se impregnan de un sentido consecuente.
En verdad, se afirma que la posición común del hombre en el mundo, visto no sólo como estando en él, sino como él, no se agota en mera pasividad. Puede interferir, ya que no sólo se reduce a una de las dimensiones de las que participa, la natural y la cultural, de la primera por su aspecto biológico, de la segunda por su poder creador. Su injerencia, salvo por accidente o distorsión, no le permite ser un simple espectador, a quien no le es lícito interferir en la realidad para modificarla. Heredando la experiencia adquirida, creando y recreando, integrándose a las condiciones de su contexto, respondiendo a sus desafíos, objetivándose a sí mismo, discerniendo, trascendiendo, se lanza el hombre a un dominio que le es exclusivo, el de la historia y el de la cultura. La integración en su contexto, que resulta de estar no solo en él, sino con él, y no de la simple adaptación, acomodamiento o ajuste, comportamiento propio de la esfera de los contactos, síntoma de su deshumanización, implica que tanto la visión de sí mismo como la de mundo no pueden hacerse absolutas y al mismo tiempo hacerlo sentir desamparado o inadaptado. Su integración lo arraiga, hace de él, usando la feliz expresión de Marcel, un ser situado y adaptado. De ahí que la masificación implique el desarraigo del hombre, su destemporalización, su acomodamiento, su ajuste. Si no se diese esta integración, que es una característica de sus relaciones y que se perfecciona en la medida en que la conciencia se torna crítica, sería apenas un ser acomodado o ajustado, y la historia y la cultura, dominios exclusivamente suyos, no tendrían sentido. Les faltaría la marca de la libertad. Por eso, cada vez que se le limita la libertad, se transforma en un ser meramente ajustado o acomodado. Es por eso por lo que, minimizado y cercenado, acomodado a lo que se le imponga, sin el derecho a discutir, el hombre sacrifica inmediatamente su capacidad creadora. Esparta no se compara con Atenas. Toynbee nos advierte la inexistencia del diálogo en aquella y la disposición permanente de la segunda a la discusión y al debate de las ideas. La primera cerrada, la segunda abierta, la primera rígida, la segunda plástica, dispuesta a lo nuevo. Por otro lado, los contactos propios de la esfera animal implican, contrariamente a las relaciones, respuestas singulares, reflejas y no reflexivas, culturalmente inconsecuentes. De ello resulta el acomodamiento, no la integración. Por lo tanto, mientras que el animal es esencialmente un ser acomodado y ajustado, el hombre es un ser integrado. Su gran lucha viene siendo, a través del tiempo, la de superar los factores que lo hacen acomodado o ajustado. Es la lucha por su humanización amenazada constantemente por la opresión que lo ahoga, casi siempre practicada, y eso es lo más doloroso, en nombre de su propia liberación. A partir de las relaciones del hombre con la realidad, resultantes de estar con ella y en ella, por los actos de creación, recreación y decisión, éste va dinamizando su mundo, va dominando la realidad, humanizándola, acrecentándola con algo que él mismo crea, va temporalizando los espacios geográficos, hace cultura, y este juego de relaciones del hombre con el mundo y del hombre con los hombres, desafiando y respondiendo al desafío, alterando, creando, es lo que no permite la inmovilidad, ni de la sociedad ni de la cultura. Y en la medida en que crea, recrea y decide, se van conformando las épocas históricas. El hombre debe participar de estas épocas también creando, recreando y decidiendo. Y lo hará mejor, cada vez que integrándose al espíritu de ellas, se apropie de sus temas fundamentales, reconozca sus tareas concretas. Una de las grandes, si no la mayor, tragedias del hombre moderno es que hoy, dominado por la fuerza de los mitos y dirigido por la publicidad organizada, ideológica o no, renuncia cada vez más, sin saberlo, a su capacidad de decidir. Está siendo expulsado de la órbita de las decisiones. El hombre simple no capta las tareas propias de su época. Le son presentadas por una élite que las interpreta y se las entrega en forma de receta, de prescripción a ser seguida. Y cuando juzga que se salva siguiendo estas prescripciones, se ahoga en el anonimato,
índice de la masificación, sin esperanza y sin fe, domesticado y acomodado, ya no es sujeto, se rebaja a ser puro objeto, se cosifica, se liberó, dice Fromm, de los vínculos exteriores que le impiden trabajar y pensar de acuerdo con lo que había considerado adecuado. Ahora, continúa, sería libre de actuar según su propia voluntad, si supiese lo que quiere, piensa y siente, pero no sabe, se ajusta, el subrayado es nuestro, al mandato de las autoridades anónimas y adopta un yo que no le pertenece. Cuando más procede de este modo, tanto más se siente forzado a conformar su conducta a la expectativa ajena. A pesar de su disfraz de iniciativa y optimismo, el hombre moderno está oprimido por un profundo sentimiento de impotencia que lo mantiene como paralizado frente a las catástrofes que se avecinan. Por eso, sin tardanza, señálase la necesidad de una permanente actitud crítica, único medio por el cual el hombre realizará su vocación natural de integrarse, superando la actitud del simple ajuste o acomodamiento, comprendiendo los temas y las tareas de su época. Esta, por otro lado, se realiza en la proporción en que sus temas son captados y sus tareas realizadas, y se supera en la medida en que temas y tareas ya no corresponden a los nuevos deseos que surgen, que exigen, inclusive, una visión nueva de los viejos temas. Una época histórica representa, así, una serie de aspiraciones, de deseos, de valores, en búsqueda de su plenitud, formas de ser, de comportarse, actitudes más o menos generalizadas, a las cuales sólo los avanzados, los genios, oponen dudas o sugieren formulaciones, o sugieren reformulaciones. Se insiste en el papel que deberá tener el hombre en la planificación y en la superación de esos valores, de esos deseos, de esas aspiraciones. Su humanización o deshumanización, su afirmación como sujeto o minimización como objeto, dependen en gran parte de la captación o no de esos temas. Cuando más dinámica es una época para gestar sus propios temas, tendrá el hombre que utilizar, como señala Barbu, cada vez más funciones intelectuales y cada vez menos funciones puramente instintivas y emocionales. Exactamente porque sólo en la medida en que se prepara para esta captación podrá interferir y no sólo permanecer como simple espectador, ajustado a las prescripciones ajenas que dolorosamente juzga como sus propias opciones. Pero, desgraciadamente, vemos cada vez más, con más fuerza aquí, menos allí, en cualquiera de los submundos en que el mundo se divide, al hombre simple, oprimido, disminuido y acomodado, convertido en espectador, dirigido por el poder de los mitos creados para él por fuerzas sociales y poderosas, y que, volviéndose a él, lo destrozan y aniquilan. Es el hombre trágicamente asustado, que teme la convivencia auténtica y que duda de sus posibilidades. Al mismo tiempo se inclina a un gregarismo que implica, junto al miedo a la soledad, que se prolonga como miedo a la libertad, la yuxtaposición del individuo a quien le falta un vínculo crítico y amoroso, que lo transformaría en una unidad cooperadora, que sería la convivencia auténtica. El espíritu gregario, dice un personaje de Pasternak, es siempre el refugio del que carece de dones. Es la armadura a la que el hombre se esclaviza y dentro de la cual ya no ama. Cuanto menos pueda visualizar esta tragedia, tanto más aceleradamente se irá transformando en el rinoceronte de Ionesco. Ya no sabrá nada más, salvo que es lindo ser rinoceronte, y sin la capacidad de visualizar esta tragedia, de captar críticamente sus temas, de conocer para interferir, es arrastrado por el juego de los propios cambios y manipulado por las ya mencionadas prescripciones que le son impuestas, o casi siempre suavemente ofrecidas. Solo percibe que los tiempos cambian, pero no percibe el significado dramático del paso aun cuando lo sufra. Está inmerso en él. Las sociedades que viven este paso, esta transición de una época a otra, exigen, por la rapidez y flexibilidad que las caracteriza, la formación y el desarrollo de un espíritu también flexible. El uso, repitiendo a Barbu, de funciones cada vez más intelectuales y cada vez menos instintivas y emocionales, para lograr la integración del hombre, a fin de que pueda percibir
las fuertes contradicciones profundizadas por el choque entre los valores que emergen en búsqueda de afirmación y plenitud y los valores del ayer, en búsqueda de preservación. Es este choque entre un ayer diluyéndose, pero queriendo permanecer, y un mañana por consustanciarse, lo que caracteriza el tránsito de un tiempo anunciador. Se verifica en estas fases un tenor altamente dramático en los cambios de los que se nutre la sociedad. Es precisamente un tiempo de opciones porque es dramático y desafiante. Son opciones realmente en la medida en que nacen de un impulso libre, como resultado de la captación crítica del desafío, para que sean conocimiento transformado en acción. Dejarán de serlo en la proporción en que expresen la expectativa de otros. La época transicional, aun cuando se nutre de cambios, es más que simples cambios. Implica realmente, en esta marcha acelerada que lleva a la sociedad, la búsqueda de nuevos temas y de nuevas tareas. Y si todo tránsito es cambio, no todo cambio es tránsito. Los cambios se realizan en una misma unidad de tiempo histórico cualitativamente invariable, sin afectarlos profundamente. Se verifican en el juego normal de las alteraciones sociales que resultan de la propia búsqueda de plenitud que el hombre tiende a dar a los demás, que el hombre tiende a dar a los temas. Cuando estos temas comienzan a perder significado y nuevos temas emergen, es señal de que la sociedad comienza su paso hacia una nueva época. En esos momentos, lo repetimos, se hace indispensable, más que nunca, la integración del hombre, su capacidad de comprender el misterio de los cambios, sin que sea un simple juguete de ellos. El Brasil vivía exactamente este paso de una época a otra. De ahí que no fuera posible para el educador discutir el tema específico, desligado de la totalidad del nuevo clima cultural que se iniciaba. No podía obrar aisladamente. ¿Qué temas y qué tareas comenzaban a perder significado dentro de la sociedad brasileña y le llevaban a la superación de una época y al inicio de otra? Todos los temas y todas las tareas características de una sociedad cerrada, su alienación cultural, de la cual nacía su posición como sociedad refleja, y a la cual correspondía una tarea alienada y alienante de sus élites, distanciadas del pueblo, superpuestas a su realidad. Pueblo inmerso en el proceso inexistente en cuanto a su capacidad de decidir a quién correspondía una mínima tarea, siempre oprimido, ser guiado por los apetitos de la élite que estaba sobre él. Ninguna vinculación dialogal se daba entre estas élites y estas masas, cuya tarea era únicamente seguir y obedecer. Sociedad incapaz de conocerse a sí misma, resultando pues como tarea preponderante la importación de modelos, lo que Guerreiro Ramos llamó ejemplificación. Algunos de sus temas propios, vislumbrados alguna vez desde la colonia por alguno que otro vanguardista, terminaban casi siempre por distorsionarse por las mismas condiciones de la alienación, al ser considerados tareas. Al caer la sociedad, toda la temática y el conjunto de tareas asumirán una nueva coloración. En la sociedad cerrada, temas como democracia, participación popular, libertad, propiedad, autoridad, educación y muchos otros, de los cuales surgían tareas específicas, tenían una tónica y una significación que ya no satisfacía a la sociedad en tránsito. Nuestra preocupación, difícil por otra parte, era la captación de nuevos deseos, la visión nueva de viejos temas que, consustanciándose, nos llevarían a una sociedad abierta, pero que, distorsionándose, podrían llevarnos a una sociedad de masas en la que el hombre estaría acomodado y domesticado, dejando de lado su espíritu crítico. Por eso, la educación dentro de este tránsito adquirirá mayor importancia. Su fuerza se basaría sobre todo en la aptitud que tuviésemos para incorporarnos al dinamismo del tránsito. Dependería de que pudiésemos distinguir lúcidamente lo que estuviese en él, pero no fuese de él, de lo que, estando en él, fuese realmente suyo. Siendo el tránsito el eslabón entre una época que se perdía y una nueva que se iba consustanciando, tiene algo de prolongación y algo de adentramiento.
prolongación de la vieja sociedad que se quería preservar en el tiempo transicional, de adentramiento en la nueva sociedad que se anunciaba y que a través de la transición se engendraba en la vieja. De ahí que la época de tránsito era el tiempo anunciador, a que ya nos referimos. Su tendencia era, por las mismas contradicciones de las que se nutría, constituirse en el escenario de la nueva visión que superaba la vieja. Esto no significaba, con todo, que este embate entre los viejos y los nuevos temas o una visión renovada de los primeros resultase una victoria fácil, sin sacrificios. Es preciso que los viejos agoten sus vigencias, cediendo lugar a los nuevos. Es por eso por lo que el dinamismo del tránsito se da en idas y venidas, avances y retrocesos, que confunden aún más al hombre. Y a cada retroceso, si le falta la capacidad de percibir el misterio de su tiempo, puede corresponder una trágica desesperanza, un miedo generalizado. Por otro lado, los retrocesos no detienen la transición. Los retrocesos no son más que un paso atrás, solo la retardan o la tuercen. Los nuevos temas o la nueva visión de los viejos, reprimidos durante los retrocesos, insisten en su marcha hasta que, agotada la vigencia de los viejos temas, alcanzan su plenitud y la sociedad entonces se encuentra nuevamente en su ritmo normal de cambio, a la espera del nuevo momento en que el hombre se humanice cada vez más. Por eso es que el momento del tránsito pertenece mucho más al mañana, al nuevo tiempo, que al viejo, y es que tiene algo en él que no es de él, en cuanto puede ser del mañana. El punto de partida de nuestro tránsito fue exactamente aquella sociedad cerrada a que ya nos referimos. La sociedad crece teniendo el centro de decisión de su economía fuera de ella, que por eso mismo está guiada por un mercado externo. Es exportadora de materias primas, crece hacia afuera, es depredatoria. Sociedad refleja en su economía, en su cultura, por lo tanto alienada, objeto y no sujeto de sí misma. Sin pueblo, antidialogal, dificulta la movilidad social vertical ascendente, no tiene vida urbana, o si la tiene es precaria, con alarmantes índices de analfabetismo, aún hoy persistentes, es atrasada y está guiada por una élite superpuesta a su mundo sin integrarse en él. Esta sociedad se destruyó. La hendidura surgió de la ruptura de las fuerzas que mantenían el equilibrio de esta sociedad cerrada. Las alteraciones económicas más fuertes en este siglo y que comenzaron incipientemente en el siglo pasado, con los primeros signos de industrialización, fueron los principales factores de la destrucción de nuestra sociedad. Si bien aún no llegamos a ser una sociedad propiamente abierta, ya no éramos una sociedad totalmente cerrada. Éramos una sociedad en apertura, preponderantemente en los centros urbanos y aún cerrada en los rurales, que corría el riesgo, dado los posibles retornos, como el actual golpe de Estado, de un retorno catastrófico a la sociedad cerrada. No es necesario señalar demasiado esta obviedad. Nuestra salvación democrática se basaría en una sociedad homogéneamente abierta. Esta apertura constituía uno de los desafíos fundamentales para una respuesta adecuada y difícil, ya que en sí misma se encontraba envuelta en una serie de fuerzas contradictorias internas y externas, que pretendían superar la situación dramática de la cual nació y lograr pacíficamente las soluciones deseadas. Estas fuerzas estaban convencidas, frente al creciente emerger popular y al propio proceso de democratización fundamental de la época de tránsito, de que la apertura de la sociedad brasileña y su autonomía se harían en términos realmente pacíficos. Otras, a toda costa, buscaban reaccionariamente detener el avance y hacernos permanecer indefinidamente en el estado en que nos encontrábamos, aún llevarnos a un retroceso en el cual las masas que emergían, si bien ya no podían volver a estar inmersas, se mantuviesen en la inmovilidad y en el mutismo, siempre en nombre de su propia libertad. En este momento, los hombres y las instituciones se dividían en reaccionarios y progresistas, aun cuando había categorías intermedias, en hombres e instituciones que solo estaban en tránsito y hombres e instituciones
que no solo estaban en tránsito, sino eran del tránsito. En la medida, entonces, en que las contradicciones se profundizaban entre los viejos y los nuevos temas, o entre la visión anterior y la actual de los mismos temas, provocaban en el hombre brasileño el surgimiento de actitudes optativas. Estas, ya lo afirmamos, solo lo son en términos auténticos, en la proporción en que resulten de una captación crítica del desafío y no sean el resultado de prescripciones o de expectativas ajenas. Hecha la opción por la profundización de las contradicciones que provocaba un clima emocional, la tendencia era radicalizarse en la opción. La radicalización, que implica el enraizamiento que el hombre hace en la opción, es positiva, porque es preponderantemente crítica y amorosa, humilde y comunicativa. El hombre radical, en su opción, no niega el derecho a otro de optar, no pretende imponer su opción, dialoga sobre ella, está convencido de su acierto, pero respeta en otro el derecho a juzgarse también dueño de la verdad. Intenta convencer y convertir, pero no oprime a su oponente. Tiene el deber, por una cuestión de amor, de reaccionar con violencia a los que pretenden imponerle silencio, a los que, en nombre de la libertad, matan en sí y en él la propia libertad. La posición radical, que es amorosa, no puede ser autoflagelante, no puede acomodarse pasivamente frente al poder exacerbado de algunos, que lleva a la deshumanización de todos, incluso de los poderosos. El mal residía en que, no estando preparado para la captación crítica del desafío, juguete de la fuerza de las contradicciones, el hombre brasileño y aún sus élites venían desembocando en el sectarismo y no en las soluciones radicales. Y el sectarismo tiene una matriz preponderantemente emocional y acrítica. Es arrogante, antidialogal y por eso anticomunicativa. Es reaccionaria, sea asumida por un derechista, que para nosotros es un sectario de nacimiento, o un izquierdista. El sectario nada crea porque no ama, no respeta la opción de los otros, pretende imponer la suya, que no es opción sino fanatismo, a todos. De ahí la inclinación del sectario al activismo, que es la acción sin control de la reflexión. De ahí su gusto por eslóganes que difícilmente sobrepasan la esfera de los mitos, y por eso mismo mueren en sus mismas verdades. Se nutre de lo puramente relativo a lo que atribuyen valores absolutos. El radical, por el contrario, rechaza el activismo y somete siempre su acción a la reflexión. El sectario, sea de derecha o de izquierda, se enfrenta a la historia como su único hacedor, como su propietario. Difieren porque, mientras que uno pretenda detenerla, el otro pretende anticiparla. Si la historia es obra suya, si les pertenece, puede uno de ellos detenerla cuando quiera, y el otro, si es que le parece, anticiparla. De ahí que se identifiquen en la imposición de sus convicciones, en la reducción del pueblo a masa. El pueblo no cuenta ni pesa para el sectario, salvo como apoyo a sus fines. Debe presentar el proceso activamente. Será un juguete de la propaganda que intoxica y que no advierte. No piensan por él y se considera protegido por el sectario, que jamás hará una revolución verdaderamente liberadora, precisamente porque tampoco él es libre. Para el radical, que no puede ser un centrista o un derechista, no se detiene ni se anticipa la historia sin que se corra el riesgo de un castigo. No es mero espectador del proceso, sino sujeto, en la medida en que es crítico y capta sus contradicciones. No es tampoco su propietario. Reconoce, entonces, que si no puede detener ni anticipar, puede y debe, como sujeto con otros sujetos, en la medida en que conoce, ayudar y acelerar las transformaciones. En cuanto al Brasil, la supremacía no venía siendo de los radicales, sino de los sectarios, sobre todo de los de derecha. Esto es lo que nos hacía temer por los destinos democráticos del país, por la humanización del hombre brasileño, amenazado por los fanatismos que separan a los hombres, embrutecen y generan odios. Fanatismo que se nutría, en gran parte, del irracionalismo que brotaba de la profundización de las contradicciones
y que afectaba igualmente el sentido de esperanza que envolvía el tránsito. Esta esperanza amenazada tenía, por su lado, sus raíces en el propio pasaje que hacía la sociedad brasileña de su estatus anterior, colonial, de sociedad puramente refleja, hasta ser sujeto de sí misma. En verdad, en las sociedades alienadas, condición de donde partíamos, las generaciones oscilan entre el optimismo ingenuo y la desesperación, incapaces de crear proyectos autónomos de vida, buscando en trasplantes inadecuados la solución para los problemas de su contexto. Son así utópicamente idealistas, para hacerse después pesimistas y desesperadas. El fracaso de sus empresas, basado en su poca organización, confunde sus élites y las conserva en una posición ingenua frente a sus problemas. Su gran preocupación no es, en verdad, ver su contexto críticamente. Se integra con él y en él. De ahí que se superpongan recetas tomadas en préstamo. Como son recetas trasplantadas, no nacen del análisis crítico de su propio contexto, resultan inoperantes, no fructifican, se deforman en la rectificación que les hace la realidad. Esta sociedad, al insistir tanto en soluciones de este tipo sin la debida reducción, que las adecuaría a las condiciones del medio, provoca desánimo y actitudes de inferioridad en sus generaciones más viejas. Un día, en el proceso histórico de esa sociedad, suceden hechos nuevos que provocan los primeros intentos de volver sobre sí misma. Un nuevo clima cultural comienza a formarse. Representantes de élites dirigentes, hasta entonces inauténticas por estar superpuestas a su mundo, comienzan a integrarse en él. Un mundo nuevo se eleva delante de ellos, con matices hasta entonces desconocidos. Ganan, poco a poco, la conciencia de sus posibilidades, como resultado inmediato de su inserción en su mundo y de la captación de las tareas de su tiempo o de la nueva visión de los viejos temas. Comienzan a hacerse críticos y por ello renuncian tanto al optimismo ingenuo como a los idealismos utópicos, y en cuanto al pesimismo y a la desesperación se tornan críticamente optimistas. Cuando comienzan a verse con sus propios ojos y se consideran capaces de proyectar, la desesperación de las sociedades alienadas pasa a ser sustituida por esperanza. Sucede esto cuando van interpretando los verdaderos deseos del pueblo, en la medida en que se van internando en su tiempo y en su espacio, en el cual críticamente se descubren inacabados. Realmente no hay por qué desesperarse si se tiene la conciencia exacta, crítica de los problemas, de las dificultades y hasta de los peligros que se deben enfrentar. He aquí que la posición anterior de autodesestimación, de inferioridad, característica de la alienación, he aquí que la posición anterior de autodesestimación, de inferioridad característica de la alienación, que amortece el ánimo creador de esas sociedades y las impulsa siempre a las imitaciones, comienza a ser sustituido por otro de autoconfianza, y los esquemas y las recetas antes simplemente importados pasan a ser sustituidos por proyectos y planes, resultantes de estudios serios y profundos de la realidad. La sociedad llega así a conocerse a sí misma, renuncia a la vieja postura de objeto y va asumiendo la de sujeto. Por eso, la desesperación y el pesimismo anterior frente a su presente y futuro, como también aquel optimismo ingenuo, se sustituyen por optimismo crítico, repitamos por esperanza. Es verdad que este optimismo, en tanto que crítico, no llevará a la sociedad a posiciones quietistas. Por el contrario, este optimismo nace y se desarrolla junto a un fuerte sentido de responsabilidad de los representantes de las élites que van haciéndose cada vez más auténticas, en la medida en que esta responsabilidad crece. Sería una contradicción si el optimismo crítico de esas sociedades significase un dejar correr las cosas irresponsablemente. Este sentido de responsabilidad de las élites dirigentes, que cada vez más se identifican con el pueblo y se comunican con él a través de su testimonio y de la acción educativa, ayudará a la sociedad a evitar posibles distorsiones a las que está sujeta en su desarrollo.
Este clima de esperanza, que nace precisamente cuando la sociedad se vuelve sobre sí misma y se descubre inacabada, con un sinnúmero de tareas por cumplir, se destruye en gran parte bajo el impacto del sectarismo, que se inicia cuando, caída la sociedad cerrada, comienza el fenómeno que Mannheim llama democratización fundamental y que implica una creciente participación del pueblo en su proceso histórico. Era esta democratización la que, abriéndose en abanico y presentando dimensiones interdependientes, económica, social, política y cultural, caracterizaba la presencia participante del pueblo brasileño, que, en la fase anterior, no existía. Anteriormente, el pueblo se encontraba en una sociedad cerrada, inmerso en el proceso. Con la destrucción y la entrada de la sociedad en la época del tránsito, emerge. Si en la inmersión era puramente espectador del proceso, al emerger deja de permanecer con los brazos cruzados y renuncia a ser meramente espectador para exigir injerencia. Ya no le satisface asistir, quiere participar. Su participación, que implica una mera toma de conciencia y no una concienciación, desarrollo de la toma de conciencia, amenaza a las élites detentoras de privilegios. Se agrupan entonces para defenderlos. En un primer momento actúan espontáneamente. En un segundo momento perciben claramente la amenaza contenida en la toma de conciencia por parte del pueblo. Se asocian, atraen hacia sí a los teóricos de la crisis, como generalmente llaman al nuevo clima cultural. Crean instituciones asistenciales que se vuelven asistencialistas y en nombre de la libertad amenazada repelen la participación del pueblo. Defienden una democracia sui generis en la que el pueblo es un enfermo al cual se debe aplicar remedios, y su enfermedad es precisamente tener voz y participación. Cada vez que intente expresarse libremente y pretenda participar, es señal que continúa enfermo, necesitando entonces más remedios. La salud para esta extraña democracia es el silencio del pueblo, su quietud, es la sociedad cerrada, es la inmovilidad. De ahí que los defensores de este tipo de democracia postulen la necesidad de preservar al pueblo de lo que llaman ideas exóticas. En último análisis, todo lo que pueda contribuir a la presencia activa del pueblo en su proceso histórico. Llaman subversivos a aquellos que se integran en el dinamismo del tránsito y se hacen representantes de él. Subversivos, dicen, porque amenazan el orden. Olvidan que el concepto de orden no sólo es del mundo estético, físico o ético, sino también del histórico sociológico. Desde un punto de vista puramente ético, por ejemplo, no hubo orden en la sociedad cerrada de donde partimos, ya que se basaba en la explotación de muchos por parte de unos pocos. Históricamente había orden en aquella sociedad, resultante del equilibrio de las fuerzas que la mantenían. Sin embargo, un orden que un cristiano rechazaría. Los contingentes del pueblo, sociológicamente inexistentes, inmersos en el proceso, no percibían en términos críticos las bases expoliadoras de aquel orden. Se acomodaban a él. A medida que comienzan a emerger en el proceso histórico, van percibiendo rápidamente que los fundamentos del orden que los minimizaba ya no tiene sentido. Se rebelan contra el orden, que ya es desorden, no solo ética, sino sociológicamente. Para los representantes de las clases privilegiadas del orden anterior, atacarlo, intentar democráticamente su superación, era subvertirlo. Subversión era realmente mantenerlo fuera del tiempo. Esta es una de las grandes subversiones del golpe militar brasileño. Por eso, la actitud subversiva es esencialmente guiada por apetitos, conscientes o no, de privilegios. La subversión, por tanto, no es sólo de quien, no teniendo privilegios, quiera tenerlos, sino también de aquellos que teniéndolos pretenden mantenerlos. Por eso mismo, en una sociedad en transición como la nuestra, subversivo era tanto el hombre común que emergía en posición ingenua en el proceso histórico en búsqueda de privilegios, como también lo era y lo es aquel que pretendía y pretende mantener un orden sin vigilancia. No es posible, o casi imposible, vivir en una sociedad, un clima histórico-cultural como este,
sin que se desencadenen fuerzas intensamente emocionales que son el resultado de los propios embates de las contradicciones. Este clima emocional que se prolonga en irracionalismos es el que genera, alimenta y hace crecer las posiciones sectarias. Los que pretendían detener la historia y mantener sus privilegios, y los que pretendían anticipar la historia para así acabar con los privilegios, ambos minimizando al hombre, ambos ocasionando con su colaboración la masificación, la dimisión del hombre brasileño, que apenas iniciaba su admisión a la categoría de pueblo. Y entre ellos, aun cuando fuesen centristas, oprimidos e incomprendidos, estaban los radicales, en el sentido ya expuesto, que pretendían que las soluciones ofrecidas fuesen con el pueblo, nunca para él o sobre él. Los que rechazaban el asistencialismo dulcificador, o la fuerza impositiva, o el fanatismo de las guerras santas, con todo su irracionalismo, y defendían las transformaciones profundas, respetando al hombre como persona, como sujeto. A las fuerzas internas reaccionarias, nucleadas en torno a intereses latifundistas que pretendían aplastar la democratización fundamental, se unieron inclusive fuerzas externas interesadas en que la sociedad brasileña no se transformara. Como las internas, las externas intentaban y hacían sus presiones e imposiciones y también sus dulcificaciones, sus soluciones asistencialistas. Nos oponíamos a estas soluciones asistencialistas, al mismo tiempo que no aceptábamos las demás, porque tienen una doble contradicción. En primer lugar, contradecían la vocación natural de la persona, ser sujeto y no objeto, y el asistencialismo hace de quien recibe la asistencia un objeto pasivo, sin posibilidad de participar en el proceso de su propia recuperación. En segundo lugar, contradecían el proceso de democratización fundamental en que estábamos situados. El gran peligro del asistencialismo está en la violencia del antidiálogo, que impone al hombre mutismo y pasividad. No le ofrece condiciones especiales para el desarrollo o la apertura de su conciencia, que, en las democracias auténticas, ha de ser cada vez más crítica. Sin esta conciencia cada vez más crítica, no le será posible al hombre brasileño integrarse en su sociedad en transición, intensamente cambiante y contradictoria. De ahí las relaciones de asistencialismo y masificación, de las que es a un mismo tiempo efecto y causa. Lo que importa realmente es ayudar al hombre a recuperarse, también a los pueblos, a ser los agentes de su propia recuperación. Es, repitamos, ponerlos en una posición conscientemente crítica frente a sus problemas. El asistencialismo, al contrario, es una forma de acción que roba al hombre condiciones para el logro de una de las necesidades fundamentales de su alma, la responsabilidad. La satisfacción de esta necesidad, afirma Simone Weil, refiriéndose a la responsabilidad, exige que el hombre tenga que tomar a menudo decisiones en problemas grandes o pequeños, que afecten intereses ajenos y propios, con los cuales entonces se siente comprometido. Es exactamente por eso por lo que la responsabilidad es un hecho existencial. De ahí que ella no pueda ser incorporada al hombre intelectual sino vivencialmente. En el asistencialismo no hay responsabilidad, no hay decisión, solo hay gestos que revelan pasividad y domesticación, gestos y actitudes. Es esta falta de oportunidad para decidir y para participar responsablemente lo característico del asistencialismo, que lleva en sus soluciones una contradicción en cuanto a la vocación del hombre a ser sujeto y a la democratización fundamental. En verdad, no será con soluciones de este orden, internas o externas, como se ofrecerá al país un destino democrático. Lo que se precisa urgentemente es dar soluciones rápidas y seguras a sus problemas más angustiosos. Soluciones, repito, con el pueblo y nunca sobre o simplemente para él. Es decir, al encuentro de ese pueblo que ya emerge en los centros urbanos y lo está intentando en los rurales, y ayudarlo a insertarse críticamente en el proceso. Y este pasaje, absolutamente indispensable para la humanización del hombre brasileño, no podría hacerse ni mediante el engaño ni mediante el miedo.
ni mediante la fuerza, sino con una educación que por ser educación habría de ser valiente, ofreciendo al pueblo la reflexión sobre sí mismo, sobre su tiempo, sobre sus responsabilidades, sobre su papel en la nueva cultura de la época de transición. Una educación que le facilitase la reflexión sobre su propio poder de reflexionar y que tuviese su instrumentación en el desarrollo de ese poder, en la explicación de sus potencialidades, de la cual nacería su capacidad de opción. Educación que tomase en consideración los varios grados del poder de captación de que está posibilitado el hombre brasileño, factor de importancia fundamental para su humanización. De ahí la preocupación que siempre tuvimos en analizar estos grados de comprensión de la realidad en su condicionamiento histórico-cultural, y que a continuación pasamos a discutir. De su posición inicial de intransitividad de conciencia, característica de la inmersión en que estaba, pasó a emerger transitividad ingenua. Una comunidad preponderantemente intransitivada en su conciencia, como era la sociedad cerrada brasileña, se caracteriza por la casi total centralización de los intereses del hombre en torno a formas vegetativas de vida. Sus preocupaciones se ciñen más a lo que hay en él de vital, biológicamente hablando. Le falta tenor de vida en el plano histórico. Es la consecuencia predominante, aún hoy, de los hombres de las zonas fuertemente atrasadas del país. Esta forma de conciencia representa casi una falta de compromiso entre el hombre y su existencia. Por eso lo sujeta a un plano de vida más vegetativa, lo circunscribe a áreas estrechas de intereses y preocupaciones. La conciencia de los hombres pertenecientes a aquellas colectividades, Fernando de Acevedo la llamó delimitada y vuelta sobre sí misma. Escapa al hombre intransitivamente consciente la comprensión de problemas que se sitúan más allá de su esfera biológicamente vital. De ahí surge la incapacidad de captación de gran número de cuestiones que se suscitan. Es evidente que el concepto de intransitividad no corresponde a un encerramiento del hombre, dominado, si así fuese, por un tiempo y un espacio todopoderoso. El hombre, cualquiera que sea su estado, es un ser abierto. Lo que pretendemos significar con la conciencia intransitiva es la limitación de su esfera de comprensión, de su impermeabilidad a desafíos que vengan desde afuera de la órbita vegetativa. En este sentido, y solo en este sentido, la intransitividad representa casi una falta de compromiso del hombre con la existencia. El discernimiento se dificulta, se confunden los objetivos y los desafíos del exterior, y el hombre se hace mágico por no captar la auténtica causalidad. En la medida, pues, en que amplía su poder de captación y de respuesta a las sugerencias y a las cuestiones que parten del exterior y aumenta su poder de diálogo, no solo con otro hombre, sino con su mundo, se transitiva. Sus intereses y preocupaciones se prolongan a otras esferas, no solo a la simple esfera vital. Esta transitividad de la conciencia hace permeable al hombre, lo lleva a vencer su falta de compromiso con la existencia, característica de la conciencia intransitiva, y lo compromete casi totalmente. Es por eso por lo que existir es un concepto dinámico, implica un diálogo eterno del hombre con el hombre, del hombre con el mundo, del hombre con su creador. Es este diálogo del hombre sobre el mundo y con el mundo mismo, sobre sus desafíos y problemas, lo que lo hace histórico. Por eso nos referimos a la falta de compromiso del hombre preponderantemente intransitivado con su existencia, y al plano de vida más vegetativo que histórico, característico de la intransitividad. La conciencia transitiva es, entonces, en un primer estado, preponderantemente ingenua. La transitividad ingenua, fase en que nos hallamos hoy en los centros urbanos, más acentuada allí, menos aquí, se caracteriza, entre otros aspectos, por la simplicidad en la interpretación de los problemas, por la tendencia a juzgar que el tiempo mejor fue el tiempo pasado, por la subestimación del hombre común, por una fuerte inclinación al gregarismo, característica de la masificación, por la impermeabilidad a la investigación, a la cual corresponde un gusto acentuado por las explicaciones fabulosas,
por la fragilidad en la argumentación, por un fuerte tenor emocional, por la práctica no propiamente del diálogo, sino de la polémica, por las explicaciones mágicas. Esta nota mágica, típica de la intransitividad, perdura, en parte, en la transitividad, amplía el horizonte, se responde más abiertamente a los estímulos. Es la conciencia del hombre casi masa, en el cual el diálogo se desfigura y se distorsiona. Es exactamente esta distorsión de la transitividad ingenua la que llevará al hombre al tipo de conciencia que Marcel llama fanatizada, de la cual hablaremos más adelante. Allí se encuentra uno de los grandes peligros, una de las grandes amenazas a la que el irracionalismo sectario nos está conduciendo. Por otro lado, la transitividad crítica, a que llegaríamos con una educación dialogal y activa, orientada hacia la responsabilidad social y política, se caracteriza por la profundidad en la interpretación de los problemas, por la sustitución de explicaciones mágicas por principios causales, por tratar de comprobar los descubrimientos y estar dispuesto siempre a las revisiones, por despojarse al máximo de preconcepciones en el análisis de los problemas y en su comprensión, esforzarse por evitar deformaciones, por negar la transferencia de la responsabilidad, por la negación de posiciones quietistas, por la seguridad de la argumentación, por la práctica del diálogo y no de la polémica, por la receptividad de lo nuevo, no solo por nuevo, sino por la no negación de lo viejo, solo por viejo, sino por aceptación de ambos en cuanto a su validez, por inclinarse siempre a la censura. Esta posición transitivamente crítica implica un regreso a la verdadera matriz de la democracia. De ahí que esta transitividad crítica sea característica de los auténticos regímenes democráticos y corresponda a formas de vida altamente permeables, interrogadoras, inquietas y dialogales, en oposición a las formas de vida mudas, quietas y discursivas de las fases rígidas y militarmente autoritarias, como desgraciadamente vivimos hoy, en el retroceso que sufrimos y que los grupos usurpadores del poder pretenden presentar como un reencuentro, como una democracia. El pasaje de la conciencia preponderantemente intransitiva a la preponderantemente transitivo ingenua era paralelo a la transformación de las pautas económicas de la sociedad brasileña. Era un pasaje que se hacía automáticamente, en la medida en que se venía intensificando el proceso de urbanización, y el hombre venía viviendo formas de vida más complejas y entrando así en un círculo mayor de relaciones y recibiendo mayor número de sugerencias y desafíos. Se comenzaba a verificar la transitividad de su conciencia. Lo que nos parece importante afirmar es que el otro paso, el decisivo de la conciencia dominante transitivo ingenua hacia la dominantemente transitivo crítica, no se daría automáticamente, sino solo por efecto de un trabajo educativo crítico. Trabajo educativo que esté alerta del peligro que encierra la masificación en íntima relación con la industrialización, que no era ni es un imperativo existencial. Merecen en verdad meditación de nuestra parte, como participantes de una fase intensamente problemática de la vida brasileña, las relaciones entre la masificación y la conciencia transitivo ingenua, que se distorsiona al transformarse en conciencia transitivo crítica, pudiendo llegar a posiciones peligrosamente místicas, aún más peligrosas que el tono mágico característico de la conciencia intransitiva. En este sentido, la distorsión que conduce a la masificación implica un compromiso mayor con la existencia del que se da en la intransitividad. Es que, en la medida en que el hombre se comporta con base en mayor dosis de emocionalidad que de razón, en el sentido que le da Barbu, su comportamiento no resulta comprometido sino acomodado. Lo que caracteriza el comportamiento comprometido es la capacidad de opción. Esta exige, como ya señalamos, un tenor de crítica inexistente o vagamente existente en la conciencia intransitiva. La falta de compromiso con la existencia a que ello nos referimos, característica de la intransitividad, se manifiesta mayormente en acomodamiento que en integración. Pero donde el acomodamiento es aún mayor y el comportamiento del hombre se hace menos comprometido,
es en la masificación. En la medida realmente en que el hombre transitivándose no consigue la promoción de la ingenuidad a la crítica en términos obviamente preponderantes y llega a la transitividad fantástica, su falta de compromiso con la existencia es aún mayor que en la intransitividad. Es que la falta de compromiso de la intransitividad surge de una obliteración en el poder de captar la auténtica causalidad, de ahí su aspecto mágico. Si bien en la transitividad ingenua el poder de captación busca su autenticidad, en la masificación se distorsiona, de ahí su aspecto místico. Si el sentido mágico y la intransitividad implican una preponderancia de la lógica, lo místico con lo cual se envuelve la conciencia fanática implica una preponderancia de la irracionalidad. La posibilidad del diálogo se suprime o disminuye intensamente, y el hombre queda vencido y dominado sin saberlo, aun cuando pueda creerse libre. Teme la libertad, aun cuando hable de ella. Le gustan las fórmulas generales, las prescripciones, que sigue como si fuesen opciones suyas. Es un dirigido, no se dirige hacia sí mismo. Pierde la dirección del amor, perjudica su poder creador. Es objeto y no sujeto, y para superar la masificación debe hacer, aunque no sea más que una sola vez, una reflexión sobre su propia condición de masificado. De ahí que la conciencia transitivo ingenua tanto puede evolucionar hacia la transitivo crítica, característica de la mentalidad más legítimamente democrática, como puede distorsionarse hacia esa forma rebajada, ostensiblemente deshumanizada, característica de la masificación. Es la conciencia fanatizada de Marcel. Así, en la medida en que, en la fase de transición brasileña, el clima emocional se intensificaba y el irracionalismo sectario, sobre todo de derecha, se fortalecía, se hacía cada vez más difícil una educación capaz de corresponder a este fundamental desafío, de ascender de la ingenuidad al criticismo. Se robustecían las barreras contra esta educación. Exactamente porque esta ascensión significaba una inserción del hombre en su problemática y su capacidad de optar y rechazar prescripciones, las amenazas a los privilegios se harían mayores. Y para el irracionalismo sectario, la humanización del hombre era como si fuese lo opuesto, su deshumanización. Cualquier esfuerzo en este sentido era acción subversiva. El crimen de los que se comprometían en este esfuerzo era el de creer en el hombre, cuyo destino no es cosificarse, sino humanizarse. No vemos por eso mismo lugar para ellos, hasta que disminuya la virulencia de los irracionalismos. Tememos que muchos de ellos, incomprendidos y marginados, ofendidos y humillados, se ahoguen en la desesperación y pierdan así el significado de su papel en virtud del nuevo retroceso que los aplasta.